y bueno, espero que esto también les sirva para soltarse, hacerme cualquier pregunta, pararme en cualquier momento, porque la idea es que lo aprovechen ustedes, ¿bien? Esta es interacción, ¿no? Que no sirve de nada si ustedes no la reciben, así que para mí es importante que ustedes me avisen de que sí, que la están recibiendo de alguna u otra forma, a mí recibir ese retorno, ¿bien? Por lo que, por favor, los invito a que en cualquier momento, ¿no es cierto?, activen el micrófono, me hagan una pregunta por cualquier motivo. Y como dije antes, como esto es medio largo, así estamos descubriendo también de que puede haber alguna que otra cuestión técnica o de alguna otra naturaleza. El hecho de esto de que sea tan largo también para mí es extenuante, supongo que para ustedes también, pero la parte activa es como que a mí me sirve como para estar despierto, pero la parte de la atención obviamente que va a ir fluctuando, así que vamos, creo que estoy un poquito como retrasado, digamos, pero no me preocupa porque hay cosas que ya las pensaba decir posteriormente en otras oportunidades y como ya las dije, entonces después pienso ir en otras partes más rápidamente. Y ahora vamos a comenzar con cosas más específicas, entonces. Cada vez, digamos. Y no se preocupen si ven eh, gráficos que lo van a tener que ver dos veces o si por ahí pongo alguna ecuación porque yo quiero aprovecharlos a todos. Entonces, aquellos que ya tienen manejo, que han visto ecuaciones, que están acostumbrados a ver ecuaciones, las ecuaciones que yo voy a mostrar tienen que ver con multiplicaciones y divisiones, o sea, que no van a ser más difíciles que eso. Este, las otras solamente las voy a mencionar por nombre porque no podemos describirlas acá por el bagaje matemático que hace falta. Eh, pero las pongo porque, como les digo, yo espero que estas notas les sean de utilidad a todos ustedes. Algunos no les va a ser como, no le, de mucha utilidad la parte de las ecuaciones, pero aquellos que sí las puedan leer y que las entiendan y que quieran profundizar más, bueno, que lo hagan. Y aquellos que no habían visto la ecuación y una de esas eso les despierta como para decir, ah, pero esto me interesa, ahora quiero saber más, que también les sirva como una primera puntita, ¿no es cierto?, para uno avanzar más. Por lo cual yo es como que le estoy dando la preparación, por favor, a aquellos de que ninguno se sienta abrumado, eso es lo que quiero que sientan. O sea, la cantidad de información es grande, pero esto es como que yo quiero que les quede como un índice, digamos, ¿no? O sea, que para que después ustedes vuelvan y digan, ah, ¿esto de qué se trataba? Yo creo que esto lo vi en el curso, a ver, ¿dónde estaba? ¿Qué parte? Ah, esto se trata de tal cosa. Y entonces después buscar nuevamente, eventualmente si les toca, ¿no es cierto?, un tema así, y que sepan por dónde está la punta del hilo, ¿no es cierto? Empiecen a tirar ese hilito así, a ver si encuentran el resto del poncho, digamos, básicamente. Bueno, entonces vamos a tratar de proseguir y veamos eh, hasta dónde llegamos. Porque fíjense que yo tendría que hacer, esta es la primera parte, después debería comenzar con la segunda parte. Entonces voy a ver si ahora completo esto y ahí hacemos otro descanso y luego hago la mitad de la segunda parte. Bien, porque esto tiene tres partes, como les había dicho antes. Bien, entonces ahora les voy a proponer, recuerden que había tres constantes universales que eran como las primeras que yo había puesto en una tabla hace un tiempo atrás, que son la constante de la gravitación, la constante que se refiere a la velocidad máxima de las interacciones, y otra constante que a veces aparece con ese palito ahí inclinado, que es la constante de Planck,
que cuando la dividimos por 2pi le ponemos el palito inclinado y si no la dividimos por 2pi ponemos la h solamente. Y así aparece en la física, por eso es que yo se la presento de las dos formas. Este, por lo que yo los voy a usar a estas tres constantes para hacer un gráfico en el cual dentro de ese gráfico voy a poner como cajitas para delimitar los distintos marcos teóricos. Entonces, enseguida le voy a hacer mostrar un gráfico donde los ejes, uno va a ser 1/c. ¿Qué quiere decir? Si C es una constante, ¿qué quiere decir un eje que sea 1/c? Lo que pasa es que es básicamente, uno puede pensar de que, imaginen que C es una variable, en el sentido de que si yo considero un experimento o una observación de la vida cotidiana, esta C es muy grande, es una velocidad muy, pero muy grande, mucho más grande que la velocidad de un ómnibus, por ejemplo, de un auto o de lo que sea. Entonces es como si C fuese infinito, pero 1/infinito, 1 sobre un número muy grande es 0. ¿Bien? Entonces ustedes piensen que la idea, digamos, provocativa de lo que les voy a mencionar recién en instantes, es que estas no son constantes, sino que dependiendo del sistema en el cual yo estoy considerando algo, ¿es importante o no es importante? Si es importante, tiene el valor propio. Si no es importante, tiene el valor apropiado a eso. Pero la única rara es la de C, porque en la de C es, cuando no es importante, C es infinito. ¿Bien? En cambio, las otras, cuando no son importantes, son cero. Entonces, esa es la única que es como antiintuitiva. Pero ahora, permítanme mostrarles. Entonces, este es el gráfico con los tres ejes. Es la de G, ¿no? La constante de Newton, la de H, la constante esta de Planck, y la 1/c. Entonces, lo que yo le decía es, si uno considera un sistema por acá, que es el galileano, dice ahí, en el cual la velocidad de la luz es como si fuese infinito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mis velocidades son... Yo lo que estoy considerando es la relación, las velocidades que yo veo respecto de c. Si mis velocidades son pequeñas, entonces v sobre c, la velocidad que yo estoy midiendo, es cercana a, a cero. Entonces, cuando yo estudio un sistema absolutamente galileano, en el sentido, estoy, por ejemplo, sobre una mesa vidriada, tiro bolitas de acero. Bien, entonces es como que eh, hay poco roce, la parte de la gravedad no interviene porque estoy sobre una mesa horizontal, la parte de la cuántica tampoco interviene, ¿no? Entonces estoy en un marco teórico galileano, que yo digo, ¿bien? Eh, en cambio, si la parte de la gravitación es importante, si estoy estudiando el sistema, qué sé yo, Tierra-Luna, la G es importante. Bien, entonces adopta el valor que corresponde y entonces estoy considerando sistemas que están acá, donde todavía son de bajas velocidades, donde todavía la cuántica no es importante. Entonces, hasta ahora, desde el punto de vista de lo que hemos mencionado, de los, al menos de la gente que intervino, me sirve para caracterizar las contribuciones, ¿no? Que Galileo habló mucho, digamos, de estos sistemas que estoy ahora llamando galileanos, y que Newton habló mucho de estos sistemas que ahora denoto como el marco teórico de la física newtoniana, incluida la parte de la gravitación. Bien. Después, cuando entremos a la parte relativista, quiere decir que C va a tener el valor que corresponde, y entonces voy a hablar de la relatividad especial si es que no hablo de la parte gravitatoria. Pero si la parte gravitatoria es importante, entonces vamos a pasar a la relatividad general que se llama. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto toma en cuenta tanto la parte de la gravitación como la parte que los sistemas pueden ser relativistas. Esto es lo que había introducido yo antes. Y después, más adelante, en la próxima clase, vamos a considerar
sistemas cuánticos, que venimos entonces hacia la derecha del gráfico, y vamos a tener sistemas cuánticos no relativistas, sistemas cuánticos relativistas, sistemas newtonianos y cuánticos en realidad no existen, yo lo pongo acá por completitud, y de este no sabemos nada. De la parte esta que está en roja acá, que sería la gravedad cuántica, todavía no sabemos. Entonces, justo estos dos que están más cerca, en algún sentido, del observador, de estos son como cajas teóricas o marcos teóricos medios como vacíos, digamos, porque no, eh, este porque no tenemos sistemas y este porque hay esfuerzos para construir una gravedad cuántica, pero no tenemos eh, ninguna teoría ni formulada, ni que funcione, o sea, no tenemos nada, pero sí esfuerzos en esa dirección. Después cuando lleguemos a esto, los vamos a mencionar. Bien, entonces nosotros dentro de eso tenemos que comenzar por la parte primero del marco teórico conceptual galileano, donde tanto la parte gravitatoria no es importante y la parte cuántica tampoco es importante, es equivalente a decir que esa constante fuese cero, digamos, y que esta también fuese cero. Este, bien, y entonces vamos a comenzar con la parte más básica, que es la galileana y la newtoniana. O sea, sistemas no relativistas y donde probablemente la gravedad juega un papel importante. Entonces, esto me sirve para comenzar a introducir el lenguaje básico de todo esto. Bien. Eh, Piensen que la física es un lenguaje y que ahora necesitamos conocer algunos nombres básicos de cosas para que en el futuro podamos hablar de cosas más complicadas. Uno cuando comienza a describir algo, por ejemplo, la posición de un cuerpo, el movimiento de un cuerpo es lo básico que uno quiere describir. Eh, si voy a describir el movimiento, tengo que decir que ahora está acá y después está allá. Entonces necesito ubicarlo al cuerpo. ¿Respecto de qué? De sistemas de referencia. Normalmente si uno está en la propia casa, dice, alcanzame, qué sé yo, el teléfono que está en el cajón tal. Y entonces uno ubica a la persona por otras cosas que están adentro de la casa. Para la física, eh, en realidad lo que uno hace es una abstracción con sistemas de referencia, ¿no? Entonces uno imagina que tiene un sistema de referencia para describir la posición, empieza con cosas más sencillas de un punto, o sea, de un objeto muy, muy pequeño, una partícula que solamente ocupa un punto. Entonces necesitamos determinar la posición de un punto, para lo cual uno construye un sistema de coordenadas. Lo más sencillo es tener a disposición un sistema de coordenadas cartesiano que se llama, donde tenemos tres ejes ortogonales, y si yo tengo un punto, lo puedo caracterizar por el valor de las coordenadas, de las tres coordenadas que me determinan cuál es, uno podría hablar del vector posición, acá a veces, pero a veces en realidad no hace falta pensar en este vector. Lo que pasa es que en este espacio viene todo junto, porque es un espacio tan sencillo de que el conjunto de puntos en realidad está asociado uno a uno con algo que se llama un espacio vectorial. Y entonces, a veces uno dice, ¿cuál teléfono? Y entonces uno lo señala con la mano, el teléfono que está allá, y entonces uno puede pensar en entre comillas, el radio vector que va desde mi brazo hasta donde está el teléfono, y entonces lo puedo caracterizar por esta flechita, ¿no? Que es lo que uno llama vector posición. Bien, pero la cuestión acá que nos está involucrando es que en realidad, asociado a ese punto que está en la punta de esa flecha, yo puedo caracterizarlo por el valor de estas coordenadas, que es la proyección,
por ejemplo, para abajo y para acá, para abajo y para allá, o para el eje Z, y con esos tres numeritos, yo digo exactamente dónde está ese punto. Ese es el sistema de coordenadas más básico que uno pueda usar y que normalmente se use. Pero además uno podría tener un sistema para el mismo punto, un sistema de coordenadas que se llama esférico, bien, que es, por ejemplo, yo hago la proyección de este punto para acá. Eso me define una línea acá, y esa línea con este primer eje define un ángulo que voy a llamar phi. Y la flechita esta con el eje vertical me define otro ángulo que voy a llamar tita. Entonces ahora y además la flecha esta tiene una longitud total r. Entonces esa es otra manera distinta de especificar con otros tres números distintos la posición del mismo punto. Eso es otro sistema de coordenadas, en este caso se lo llama esférico, para determinar la posición del mismo punto. Entonces estas son cosas que uno usa. Otro sistema de coordenadas es el cilíndrico, que es, fíjense, acá lo que uno ve es la proyección de este punto sobre el eje Z, a eso lo llamo Z. La distancia de la proyección acá, de esa línea de puntos sobre el plano horizontal, que voy a llamar ρ. Y el ángulo de esas dos líneas, que voy a llamar phi. Entonces ahora tengo Z, ρ y phi para caracterizar la posición del mismo punto, pero con otras reglas, con otras interpretaciones. Bueno, estos son distintos sistemas de coordenadas. Entonces en física uno usa distintos sistemas de coordenadas para caracterizar, por ejemplo, la posición de un punto material o partícula. Este es un concepto entonces que uno usa mucho en la física galileana, newtoniana, que tiene muchísima utilidad. Y, y uno puede, en este contexto, en estos marcos teóricos, es como basar la descripción de la materia como un montón de puntos materiales. Por eso es que desde el punto de vista conceptual es un concepto básico. Primero uno describe bien qué es lo que le pasa a un punto material, pero ¿por qué material? Porque no es un punto solamente, no es la ubicación, ¿sí? Sino que además se le adjudica una masa, es otro numerito, ¿no? Una partícula no solamente está ubicada en un lugar, sino que además tiene que tener una masa. ¿Bien? Y la masa la expreso en kilogramos. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle cuál es la diferencia entre masa y peso, porque uno está más acostumbrado a la noción de peso que la de masa, ¿no? Yo voy a comprar 1 kilo de azúcar y lo pongo en una balanza que puede tener un resorte. Si es una balanza de resorte, me mide el peso. Entonces yo tengo que saber graduar esa balanza para que cuando le pongo 1 kilogramo de masa me marque 1. A diferencia de las balanzas viejas, ¿se acuerdan de esas balanzas que de un lado uno ponía el kilo de azúcar y del otro lado uno ponía pesitas? Entonces ahí yo comparo dos masas, porque si bien reacciona al peso, pero reacciona al peso de una masa patrón que yo pongo de este lado, ¿no? Versus la masa que quiero medir que está en la otra brazo de la balanza. Entonces las balanzas, estas que estoy describiendo, sí miden masa. En cambio, una de resorte, en realidad mide peso y tengo que confiar que la escala está bien puesta. Esa es la diferencia entre peso y masa. O sea, la masa es una cantidad de materia, que ya vamos a ver que tiene como distinta... y el peso es una fuerza. O sea, yo puedo agarrar una balanza de resorte, aplico mi dedo y provocarle una fuerza de 2 kilogramos, hasta que me marque 2, y mi dedo ni mi mano pesan 2 kilogramos. Pero lo que pasa es que yo peso mucho y entonces hago así fuerza, ¿no? Y pongo a funcionar todo mi cuerpo para provocarle esa fuerza. ¿Bien? Esa es la diferencia. Yo podría decir lo mismo con la otra balanza, pero se entiende cuál es la diferencia. Que
Hay una que mide fuerza y que yo tengo que hacer una escala para interpretarla este, como la masa, que es lo que realmente estoy yo queriendo medir. Bueno, otro concepto que se usa muchísimo cuando uno enseña es el de partícula de prueba, que es, yo dije que toda partícula tiene una masa. Bueno, pero podría pensar que tiene una masa muy, pero muy chiquitita. Si tiene una masa muy, pero muy chiquitita, entonces no provoca ningún efecto sobre ninguna otra cosa. Y entonces eso es lo que se llama partícula de prueba. Las partículas de prueba son útiles para hacer experimentos pensados. Y entonces con los experimentos pensados uno puede plantearse cosas eh, y dilucidar. Las vamos a usar más adelante para plantear algunos conceptos. En particular, por ejemplo, los sistemas inerciales. Fíjense, ahí tengo el primer ejemplo. Permiso, yo también se me está secando el paladar, así que necesito un poquito de mate. Bien, entonces, uno podría pensar que cualquier sistema eh, de coordenadas es bueno, pero, pero tenemos un conjunto de sistemas que son muy importantes en física, y esos son los sistemas inerciales. En esos sistemas, las leyes de la física son más fáciles de escribir. Bien, y ahora se van a dar cuenta de por qué. Pasemos directamente al principio que dice que existen los sistemas inerciales. Y por eso lo llamamos principio de existencia de los sistemas inerciales, que voy a leer para que podamos entender. Estos son como los ladrillos fundamentales para después hacer el castillito que queremos hacer. Dado un sistema mecánico que solo consta de un conjunto de partículas de prueba, existe una familia de sistemas de coordenadas para los cuales las trayectorias de las partículas son líneas rectas. A estos sistemas se los denomina sistemas inerciales. Bien, eso quiere decir que si yo estoy en un sistema inercial, tomo partículas de prueba que podrían ser, qué sé yo, pedacitos de tiza. Yo cuando doy la última clase presencial tenía pizarrón y tenía tizas, entonces siempre lo presento con pedacitos de tiza, que son cositas que yo puedo romper todavía en pedacitos más y más pequeños. ¿Ya? Y ustedes piensen de que fuese cierto eso, que estoy en un sistema inercial. Entonces, ¿qué hago? Agarro un pedacito de tiza y la tiro en una dirección. ¿Y qué es lo que va a hacer ese pedacito de tiza? Va a seguir línea recta, porque estoy en un sistema inercial. La tiro en otra dirección, también sigue en línea recta. La tiro en otra dirección, sigue en línea recta. Bien, eso sería un sistema inercial. Que podemos pensar que yo estoy en una gran cápsula, digamos, espacial, en el medio del espacio, ¿no es cierto? Y donde estoy alejado muy lejos de toda la materia, ¿no? Para que yo pueda hacer eso. Entonces, estoy flotando, digamos, en el medio de la cápsula, bien. Eso aplicaría como un sistema inercial. La idea es que yo puedo pensar de que esto existe independientemente de la existencia del resto de la materia, por lo tanto, es como un postulado. Yo puedo quitar el resto de la materia que hay en el universo y ahora decir, postular esto. Bien. Y eso me permite ahora seguir construyendo un marco teórico. Esa es la manera que lo hacen. ¿Se entiende? Porque si no, puedo entrar en lazos que, que sería difícil describir ahora. Cuando lleguemos a la parte de relatividad general, se va a clarificar todo esto. Por más que uno lo hace más complejo el sistema, en realidad ayuda a entender que todas estas cosas que hicimos antes tienen sentido. Eh, por lo que ahora les pido que lo acepten como una metodología para construir un marco teórico. Entonces, la idea es, por favor, permítanme postular este principio.
y veamos a dónde llegamos. Esa sería la actitud ahora. Entonces, uno llega a un montón de cosas interesantes. ¿Por qué? Porque entonces ahora uno se plantea cuáles son las transformaciones entre sistemas inerciales. Supongamos que tengo otro sistema inercial. Bien, entonces eso quiere decir que en el otro hago el experimento de tirar estas partículas de prueba y las líneas, y también tengo líneas rectas. Entonces la transformación de un sistema al otro tiene que ser tal que respete a las líneas rectas. Eso significa que la transformación es lo que uno llamaría una uh, transformación lineal. Por ejemplo, si uno hace una traslación, que esta ecuación significa eso. Fíjense que si yo usase el sistema de coordenada primado acá, este tiene el 0 cuando i es igual a i0. Bien, entonces esta es una transformación entre una coordenada i con una coordenada i', donde yo lo único que hago es decir dónde está el origen de coordenada. Lo estoy poniendo en un lugar distinto. Eh, Esta es una transformación que hace de que si yo describo en I una recta, en I' también describo una recta. Lo único que hago es trasladar esa recta en otro lugar, pero sigo describiendo una recta. Entonces esa es una traslación. ¿Qué otra cosa podría tener? Que está descrito por esto, ¿no? O sea, yo tengo un sistema de coordenadas cartesiano, puedo elegir otro sistema de coordenadas cartesiana cuyo origen está en otro punto sobre el eje Y del sistema original. Bien. La otra cosa que podría hacer son rotaciones. De tal manera que tengo un sistema original y tengo otro sistema que está rotado respecto del primero, y lo que eran rectas en el primero también van a ser rectas en el segundo. Bien. La otra cosa que podría hacer es una traslación del origen del tiempo, ¿no? Lo que yo digo que son las 12 horas, para otra persona podría ser otra. Pero desde el punto de vista, como a mí lo que me interesa para describir una velocidad constante es solamente el incremento de espacio versus el incremento del tiempo, el incremento de tiempo para un tiempo t' es lo mismo que el incremento de tiempo para el incremento t. La única diferencia acá es que a lo que yo le llamo cero, ¿no? El origen, es distinto. Bueno, estas son todas transformaciones que podemos hacer que una recta sigue siendo recta. Pero la otra, la más importante de todo desde el punto de vista de la física, porque las otras eran transformaciones geométricas, pero esta, fíjense que interviene y que ahora este sistema, el primado, se mueve con velocidad constante respecto al primero. Esta es una transformación más compleja, porque ahora yo tengo movimiento entre los sistemas. Pero si respecto del primero yo tenía una partícula que se movía a lo largo de una recta, en este también se va a mover a lo largo de una recta, nada más que va a ser otra recta. O sea, la velocidad va a ser distinta, va a apuntar en otra dirección, pero no me importa. Entonces, esta transformación, casualmente una que se le llama transformación propia de Galileo, también es una transformación entre sistemas inerciales. Y ahí ya se acabaron. Entonces, todo esto se torna importante cuando uno además adopta el principio de relatividad de Galileo, que se llama, que es que las leyes de la mecánica son las mismas en cualquier sistema inercial de referencia. Entonces ahora sabemos qué son los sistemas inerciales, sabemos cómo relacionarnos entre los sistemas inerciales, y tenemos este principio. ¿Por qué es un principio? Porque todo sucede como si es válido. O sea, nunca se refutó. Por eso lo ponemos a nivel de principio. Bien. Eh, Ahora que sabemos un poco esto lo llamamos cinemática, queremos hablar un poco de la dinámica. O sea, queremos hablar de cómo se describe el movimiento del cuerpo. Porque hasta ahora lo que sabemos es en qué sistema nos gusta más describir el movimiento del cuerpo. Y para eso tenemos algo que llamamos el principio de determinación de la mecánica de partículas, que dice, lo leo para que vayamos todos juntos.
El estado mecánico de un sistema queda determinado por el valor de las posiciones y velocidades de sus partículas en un determinado tiempo. O sea, con esta información es posible predecir su ulterior movimiento. Estamos escribiendo de esta manera la ley de dinámica de este, que es equivalente a la segunda ley de Newton, que ustedes pueden haber visto por ahí. Pero esta es una manera que uno lo puede poner en palabras y que se puede entender. Fíjense que además tiene consecuencias importantes, ¿no? Que es, si a mí me dan para un sistema mecánico la posición y velocidad inicial de todas las partículas, entonces yo sé cómo se mueven las partículas, entre comillas. Me parece que, o sea, eso es lo que me dice la ley. Vamos a ver si tengo toda la información para eso. Ya vamos a llegar a un... ¿Por qué? Porque yo necesitaría, por ejemplo, si escribo todo en términos del lenguaje de Newton, ¿cuáles son las fuerzas? No sé si hubo una pregunta, recién escuché un sonido, ¿no? Bien. Este, entonces, para esto pongo un ejemplo, que es la ley de la gravitación de Newton. Supongamos que tenemos dos cuerpos esféricos, masa m1, m2, cuyos centros están a una distancia d. La formulación usual es que hay una fuerza atractiva y que la fuerza está dada por la ecuación que estoy mostrando ahí en la ecuación 3, ¿bien? Que dice que la fuerza, el módulo, es G por el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado, donde G casualmente es esta constante de la gravitación, que es una de las constantes universales que hemos visto anteriormente. Entonces, fíjense que, bueno, yo acá lo escribí de la forma sencilla, digamos, para uno no hacer demasiado lío, pero esto si uno quiere lo puede escribir con un lenguaje tridimensional en términos de vectores, pero la información básica está contenida acá. Entonces, fíjense que la fuerza depende de la distancia, o sea, depende de la posición de la masa 1, de la posición de la masa 2, pero solamente a través de la distancia. Bien, pero en principio depende de posición no me depende de las velocidades. Podría haber dependido de las velocidades, pero en el caso de la fuerza de gravitación de Newton, no depende de las velocidades. Vamos a ver que para el caso de la fuerza que actúa sobre partículas cargadas, sí depende de la velocidad de la fuerza. Bien, entonces eso es lo genérico. Pero no depende de otra cosa más, digamos. Eh, Solamente de posición y velocidad. Esa es lo fundamental que hace que, si vamos al detalle matemático, la ecuación de movimiento va a tener una forma específica. No diría que va a ser una ecuación. Una pregunta, Osvaldo. Sí. No, eh, digamos, lo que se tiene en cuenta es la distancia porque son partículas de prueba, no están cargadas, dijiste. No, estas no son partículas de prueba, estas son Ah, esas no partículas son con masa. partículas. No, Ok, estas son con masa, tiene masa M1 y M2. bien, ok. No entendía por qué no se toma la velocidad y solamente la distancia. No, no, es una característica de la fuerza de Newton. O sea, no es que Newton despreció algo, sino que él estimó que con esta fuerza, esta era la que describía el movimiento de dos partículas. Digamos, yo acá lo puse como cuerpos con simetría esférica, porque lo bueno que tiene Newton, que tendría que aclarar, esto en principio vale para objetos puntuales. O sea, si yo pongo en el centro acá una partícula puntual con masa m1 y
en el centro acá una partícula puntual con masa m2, vale la ecuación 3. Es un teorema que dice que si en realidad tengo una distribución con simetría esférica, vale la misma ecuación, ¿no? O sea, si tengo dos cuerpos con una distribución con simetría esférica, vale la misma que si toda la masa estuviera concentrada en M1. Yo no quise dar tanta descripción, pero esto uno lo podría usar para planetas con simetría esférica. Como todos los planetas son más o menos parecidos a la simetría esférica, recuerden que la Tierra uno sabe que es un poquito chatada, ¿no? O sea, el radio, digamos, ecuatorial, ¿no? Del centro, entre comillas, de la Tierra a los polos es un poquito menor que del centro al Ecuador. Bien, está un poquito achatada en los polos. O sea que no es exactamente esférica, pero es casi esférica. Es así que en primer orden vale esto, y nada más que en el caso de la Tierra uno además hace correcciones que se llaman multipolares, ¿no? Para describir que eh, cuando la distribución de uno de los objetos no es justo esférico, bueno, hay que tomar en cuenta eso. Y la fuerza es un poquito más complicada, nada más. Porque el interior de la Tierra tampoco es homogéneo, ¿no? O sea, pero Tampoco es homogéneo, pero el problema de la homogeneidad no sería el problema si fuese con simetría esférica. por Por eso, pero ejemplo, la simetría esférica no toma en cuenta no. no. La simetría esférica, o sea, yo me podría imaginar teóricamente un planeta, ¿no es cierto?, que tiene un núcleo de hierro, ¿no es cierto?, otro con magma, otro con la cresta, ¿no es cierto?, pero todo con simetría esférica y seguiría teniendo simetría esférica. Al teorema este que yo mencioné no le molesta eso. O sea, O sea, no hace para la simetría corrección. esférica es nada más que la forma. Es que es simétrico, o sea que si uno hace una rotación de tu sistema, obtenés lo mismo. Una Bueno, pero rotación si el alrededor. interior no es homogéneo, cuando haces una rotación no obtenés lo mismo. No, si es homogéneo en el sentido, si tiene inhomogeneidades radiales, pero con simetría esférica, no tengo problema. Radiales, pero ¿Entendés? O sea, yo podría tener un núcleo con simetría esférica y después rodeado de otra capa con simetría esférica, rodeado de otra capa con simetría esférica. Mientras sean un claro. montón de capas con simetría esférica, no Pero tengo si no problema. pasa eso y la capa tiene distinto, o sea, qué sé yo, tenés acumulado en la misma capa tenés cúmulos distintos de distinta masa, no sé. ¿Eso te rompe la simetría o no? No, no, no. O sea, como te digo, suponete, vamos a inventar un planeta que tiene un núcleo de hierro y después, pero con simetría esférica, ¿no? O sea, te damos una esfera. Para. Ese es el tema. O sea, vos me decís un núcleo de hierro, pero si el núcleo es parte hierro y parte hidrógeno, qué sé yo, No, bueno, ahí lo que me estás entrando es en el detalle de si yo puedo o no considerar que tengo una única densidad, digamos, ¿me entendés? sí, eso es. ¿Me entendés? Entonces, permíteme hablar de una densidad, ¿bien? Radial, ¿me entendés? Entonces, yo te podría pensar en un planeta ideado, ¿no es cierto?, con simetría esférica, donde en la parte más cercana, para R igual a 0, tengo una densidad alta, ¿bien? Y que vaya, si querés, viste, yo te defino cómo va, ¿viste? Y que vaya como constante la densidad hasta un Sí, determinado sí, radio, digamos, de 4 kilómetros, por sí. decirte algo, y después te la disminuyo, viste, en un cuarto, ¿no? Al valor de esa densidad, y que vaya así por otros 3 kilómetros, y después te la hago otro poquito más abajo, y no me importa el material, mientras No, eso